Abran sus Biblias por el libro de Éxodo, capítulo 3. Ahí vamos a leer el inicio de una historia maravillosa. De la determinación de Dios de hacer una obra de liberación con su pueblo. Vamos a orar para que Dios traiga entendimiento de esta palabra a nuestras vidas. Necesitamos entender lo que Dios está haciendo. Y necesitamos entenderlo en el momento en que Dios quiere que lo entendamos. Es el momento de Dios. Y entonces tenemos que entender que ese es el momento, no es otro. Por eso necesitamos pedir entendimiento y fe. Porque no va a ser otro momento. Y cuando no entramos a los momentos de Dios, entonces nos quedamos en la situación que estamos viviendo y esa situación se perpetúa. Y la situación que aquí se podía haber perpetuado era esclavitud. Esclavitud. Muertos en vida. Muertos en vida. Muertos en vida. O sea, pudiendo estar vivos y bien vivos, muertos. Por no entender un momento de Dios, un movimiento de Dios para producir libertad, vida. ¡Wow! Yo creo que tenemos que orar por ese entendimiento y esa fe. ¿Sí? ¿Oramos en un momentito? Ora y pídele a Dios que te dé entendimiento. Ora tú por ti. Dile, Señor, yo quiero entendimiento. Yo quiero entendimiento. Yo quiero fe. Porque hay un momento tuyo, una intervención tuya. Que yo necesito. Que no puedo perderme. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer desde el versículo 7 al 12 de ese capítulo 3 de Éxodo. Y esto que vamos a leer de aquí, vamos a extraer el mensaje que tiene que ver contigo y con la congregación. Dice el versículo 7, dijo luego el Señor a Moisés, bien he visto la aflicción de mi pueblo. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de sus opresores y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. El clamor, pues, de mi pueblo ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los están oprimiendo. Ven, por tanto, Moisés, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a tu pueblo? Y Dios le respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo,
serviréis. Serviréis a Dios. Serviréis a Dios. Esa es la señal. Serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Y esta será la señal de que ha habido verdadera liberación, sanidad. Esta será la señal de la maravillosa obra que Dios va a hacer contigo, que será tan grande que ni siquiera tú podías ni pensar ni imaginar, que tu opción será servir al Señor. La señal es esa. Reconoces tanta soberanía, tanto poder ilimitado sobre tanta miseria tuya, que la única opción es servirle. Esa es la señal. La señal no es tanto tu liberación, no es tanto tu liberación. La señal no fueron tanto las 10 plagas. La señal de que de verdad en ti se ha producido esa obra maravillosa que nadie ni nada podía hacer es que tú caes de rodillas, rendido, entregado y sirviéndole y adorándole al único y verdadero Dios. Esa es la señal. ¡Wow! Esa es la señal, esa es la señal. Todo lo demás se quedará quizás fuera de la esclavitud de Egipto, pero dentro de la esclavitud de tu orgullo, de tu soberbia, de tu egoísmo. Esclavitud. La verdadera señal de que la liberación ha sido completada es que tú sirves al Señor. Si no es eso, algo ahí no fue liberado. Algo ahí no fue sanado. Algo ahí no fue completado. Algo tú te has reservado para ti, sigues ejerciendo el control y el dominio. Algo, en algo tú sigues siendo señor y señora de ti mismo. Porque la señal de sacarlos de Egipto, de la esclavitud y formar una nueva nación era servir al nuevo, único Dios. Sacarlos de una esclavitud para servir a otro Dios era sacarlos de una esclavitud para meterlos, ¿están aquí?, en otra esclavitud. Recibir un milagro en la economía, tener trabajo, tener dinero, para ahora vivir en depresión, es sacarte de una esclavitud para meterte en otra. Meterte en otra, pediste la liberación de la miseria, entraste en la esclavitud de la falta de propósito, del no tener tiempo para nada, de la ansiedad. Saliste de una esclavitud para entrar en otra. La liberación de Dios sobre su pueblo fue para que le sirvieran. Esa es la verdadera señal de que ahora sigo a un verdadero y único Dios, tan infinito y tan poderoso que no puedo hacer otra cosa que servirle. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Y qué creo yo que está ocurriendo con nosotros, hermanos? Con la multiplicación del pueblo de Dios llegó también la opresión. Con la multiplicación del pueblo de Dios llegó la opresión. Con el crecimiento llegaron las estrategias del tirano enemigo para evitarlo. Comenzó el crecimiento, nos narran los primeros capítulos del libro de Éxodo. Comenzó la multiplicación del pueblo. Comenzó la cosa a verse de otra manera para ellos. Y llegó la opresión del enemigo. ¿Para parar qué? ¿Para parar qué? La obra de Dios, el crecimiento del pueblo. Empieza el crecimiento y llega la opresión. ¿Cuántos están entendiendo ya?
Empieza el crecimiento y llega la opresión. Pero esa no es la verdad. Esa puede ser una realidad, pero no es la verdad. Llegó el aumento de las tareas y aún la muerte de los nuevos nacimientos y así evitar la posibilidad no solo del crecimiento, sino la fortaleza del pueblo. No solo querían evitar el crecimiento, matando a los primogénitos. Querían evitar que se convirtieran en un pueblo fuerte, aumentaron las tareas. ¿Alguien está recordando la historia del Éxodo? Pero todo, déjenme decírselo, todo porque el enemigo estaba viendo un movimiento que le era extraño y que le daba miedo. Lean los primeros capítulos. El enemigo sabía ver, quizás más que el propio pueblo. El enemigo parece que sabía entender los tiempos y los movimientos quizás más que el propio pueblo. Y el enemigo dice, aquí está ocurriendo algo que está comenzando a darme miedo. Están creciendo y dice, no sea que se levanten contra nosotros. ¡Wow! El enemigo estaba viendo un movimiento que quizás el mismo pueblo no estaba viendo. Hermanos, amigos, yo creo que está habiendo un movimiento en esta congregación que el enemigo ha visto. Quizás el problema es que nosotros no estamos viendo. Y el enemigo ha comenzado a apretar porque está viendo el movimiento de Dios. El enemigo está comenzando a apretar con tareas, con presiones, porque está viendo el movimiento de Dios. Quizás somos nosotros los que todavía no estamos viendo el movimiento. Pero como en aquel caso el enemigo comenzó a apretar. ¿Para qué el enemigo va a oprimir algo que no le va a hacer daño? El enemigo trabaja siempre con propósito. El enemigo no da golpes al aire. El enemigo no va a emplear sus recursos para algo, para parar algo, para oprimir algo que ciertamente no va a ir a ningún lugar, va sin propósito, no le va a hacer daño a su reino. El enemigo no va a emplear recursos ahí. Si el enemigo comienza a oprimir, es porque sabe que de ahí va a salir algo que le va a dañar. Y lo tiene que parar, lo tiene que abortar. Matemos los jóvenes, los varones primogénitos. Aumentemos la opresión del trabajo. Pero no permitamos que este pueblo crezca y se fortalezca porque nos va a dar problemas. Es lo que estaba diciendo Faraón. ¿Alguien leyó esta historia? Digan entonces amén, sí. O digan ay, ay, ay. Pero digan algo. El pueblo de Dios estaba creciendo y todo se estaba preparando para la formación más que de un pueblo. Pueblos ya eran. Pueblos ya eran. Cuando Dios decide visitarlos, dice que miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ya eran pueblos. ¿Qué estaba ocurriendo ahí? Que ese crecimiento, lo que estaba preparando, era una nación de testigos del Dios verdadero y una nación de siervos de la obra del único Dios. Si pueblo ya somos. Pero hay un movimiento de parte de Dios que lo que está formando aquí es una generación de testigos que van a dar testimonio del único Salvador que es Jesucristo. Lo que está ocurriendo aquí es que Dios está levantando un pueblo de siervos y de siervas que van a trabajar en el último movimiento del reino de Dios en esta tierra. Y el enemigo está diciendo no, lo tengo que parar. Y está trabajando contigo. Te está oprimiendo al punto de que te está parando para que tú no veas, ni entiendas, ni entres a lo que Dios está haciendo. Te está parando a ti. Te está parando a ti. Pero no para que tú no seas pueblo. Que también va a intentarlo. También va a intentarlo llegado el momento. De que al final tú sacas por la puerta diciendo, decido no creer a este Dios. También lo va a intentar, pero lo que ahora quiere parar
es que te conviertas en una nación de testigos y en una nación de siervos y siervas. Lo quiere parar, porque sabe que como Dios comience y levante esta obra y la empodere, no va a haber nadie que le pare en estos últimos tiempos. Lo sabe. ¿Sabe por qué lo sabe? Porque conoce a Dios. ¿O tú pensabas que el enemigo no conoce a Dios? Perfectamente. Perfectamente. Es contra ese propósito que el enemigo está levantando toda su opresión. Está levantando la opresión hacia el servicio a Dios y hacia hacerle sus testigos. Hacia ahí está enviando su ataque. De aquí, dice Faraón, va a salir una nación libre que va a ser la luz del mundo. Por lo tanto, ya la luz no va a ser Ra. ¡Wow! Va a ser quien tiene que ser. Acaben entonces con este pueblo. Si esta gente se levanta y comienza a ser testigos en el poder del Espíritu Santo, entonces el Rey, el Señor, ya no va a ser la brujería, ya no va a ser el alcohol, ya no va a ser la droga, ya no va a ser el adulterio, ya no va a ser el dinero. Esto hay que pararlo, ha dicho el enemigo. Es con ese propósito que el enemigo está lanzando todo su ataque contra el pueblo de Dios. ¿Será que te diste cuenta? Sí, esta es la realidad. Es la realidad, no es la verdad. El Señor conoce nuestras angustias, como hemos leído, y ve nuestras aflicciones. Y Él interviene para hacernos libres de lo que nos está esclavizando. Esa es la verdad. Si tú quieres, esa es la verdad. Pero Él está viendo tu aflicción y tu angustia, Él está viendo la opresión y ha decidido intervenir para hacerte libre. Si tú quieres, esa es la verdad. Él va a intervenir. Y nos va a bendecir llevándonos a una nueva y mejor situación. Hay una mejor situación para tu vida. Hay un nuevo nivel para tu vida. Es mejor que lo que estás viviendo. No, mejor serán las ollas de carne con puerros y con cebolla. No, mejor es la leche y la miel. Mejor es la agricultura, mejor es la ganadería, mejor es la legislación, mejor es la libertad, mejor es la identidad, mejor son nuestras propias fronteras. No, mejor son las cebollas haciendo esclavos. Mejor son las cebollas haciendo esclavos. Iglesia, quiero decirte que el trabajo que ya Dios ha comenzado a hacer en esta congregación es porque tiene un mejor momento para ti. Tiene un mejor momento para ti. No, no es mejor lo que estás viviendo. Mejor es lo que Dios tiene para ti. No, no era mejor Egipto. Mejor era su tierra, sus fronteras, su libertad, su legislación, sus legisladores. Mejor era su sector primario, su agricultura y ganadería y pesca. Mejor era su ejército. Mejor era su industria. Mejores eran sus maestros. Eso es mejor. Lo que Dios tenía para ellos. Pero se empeñaron en no verlo. Yo no quiero que tú te empeñes en no verlo. Que lo mejor para tu vida no está en las manos ni del dinero, ni de la cultura, ni de la política, ni de la bebida, ni de las series, ni de la ropa. Está en manos de tu Dios. Y Él ha decidido liberarte para que progreses hacia esa nueva forma, ese nuevo nivel, ese nuevo tiempo que Él tiene para ti. Eso es lo que estaba pasando en el Éxodo y está pasando aquí. Pero claro,
tienes que entender que Él está realizando todo ese plan de liberación y de sanidad contigo, no solo para bendecirte, que lo hace, sino para un mayor propósito en tu vida. Un mayor propósito en tu vida. ¿Sabe cuál es el mayor propósito? Que le sirvas. Ese amén ya fue más flojito que el anterior cuando te hablé de liberación. Eso es lo que le pasó al pueblo. Quería la liberación, pero no quería servirle. Y así no funciona Dios. Dios tiene un mayor propósito para tu vida. No solo tiene la bendición de la cual te acabo de hablar, sino Él quiere que le sirvas. ¿Será porque ese propósito es mayor que todos? No hay mayor propósito que servirle a Él. No hay mayor propósito que estar en comunión con Él y puestas tus manos en los negocios de Dios. No hay mayor propósito. No te estoy diciendo que dejes tu trabajo. Para nada. Y a buen entendedor, pocas palabras le bastan. Pero el propósito al que Dios está llamando después de esta liberación es mucho mayor que cualquier otro propósito. Es contra ese propósito que el enemigo está diciendo no. No te quiere ver útil. Tú te estás empeñando en encerrarte en tu casa. Tú te estás empeñando en llenar tu agenda. Tú te estás empeñando en blindar tu presupuesto. Eres tú. Y eso lo está aprovechando el enemigo para tenerte ahí. Esclavo, no esclavo de la vieja vida de pecado, pero sí esclavo de otras historias que ha metido en tu nueva vida. Esclavo en definitiva. Y el Señor te está diciendo hoy te he mirado, hoy te estoy reconociendo, hoy voy a liberarte, pero la señal será que tú has entendido mi liberación al punto de que me estás sirviendo. Esto es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿Dios va a trabajar contigo? Por supuesto. Dios te va a bendecir, por supuesto. Él es misericordioso. Dice Romanos capítulo 8, unas palabras que yo te quiero leer para que hoy podamos entenderla con un poquito más de claridad. No digo que tú no lo hayas entendido, pero yo digo con un poquito más de claridad. Vente a Romanos capítulo 8. Porque esto lo ha visto Dios. Romanos capítulo 8. Y dice el versículo 36, puedes leer desde el 35 al 37, pero yo te voy a leer solo el 36. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Por causa de Él. Por causa de la fe en Él, por causa del propósito que Él tiene para nosotros. Es algo tan grande que eres contado como muerto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Como en Egipto, estás recibiendo ataque tras ataque para que no se cumpla el propósito de Dios en tu vida. O sea, el enemigo está diciendo, ese está muerto. Esa está muerta. Eso es lo que está diciendo el enemigo. Pero a la vez, si lees todo el contexto de ese versículo que te acabo de leer, también todo el tiempo y en todo ataque tú estás o puedes salir más que vencedor en el nombre de Jesucristo. Tú puedes aspirar al propósito de Dios. Aunque el enemigo te esté dando ya por muerto, por muerta. Aunque el enemigo no pare de enviar ataques y presión sobre tu vida. Tú ya puedes decir, yo voy a cumplir con el propósito de Dios, porque de la misma manera que el enemigo no para de enviarme ataques para matarme, de la misma manera el Señor no para de protegerme, no para de bendecirme, no para de hacerme más que vencedor, vencedora en su nombre. Sí. Y yo quiero hacer un resumen de los ataques que estamos recibiendo. Estás recibiendo seducción del mundo. Estás recibiendo seducción del mundo. ¿Para qué? Para que no te dediques más a conseguir las cosas, para que te dediques más a conseguir las cosas del mundo que a buscar a Dios y las cosas de Dios. Para que te dediques más tiempo al mundo que a servir a Dios. Estás siendo seducido por el mundo. El mundo te está diciendo, gáname, 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 voy a hacerte feliz. Y estás ahí metido al 100% en las cosas del mundo. ¿Para qué? Para que no le sirvas a Dios, para que no le dediques tiempo a Dios, para que no tengas ojitos para Dios, para que no pienses ni siquiera en Dios.
Estás 24 horas pensando en cómo más y cómo mejor. En cómo más y cómo mejor. Cómo en mi casa, mi coche. Cómo el mundo me ha seducido. Todo lo que me entran por mis ojos es el mundo. Es el enemigo presionándote. ¿Para qué? Pues para que no pienses y no dediques tiempo y le sirvas a Dios. Ahora, ¿querrá Dios hacerte como un espíritu y que el resto que te quede de vida la vivas como si no tuvieras que comer ni vestir? No. Jesús cuando oró le dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, que los libres del maligno. O sea, el Señor sabe que tienes que trabajar y comer y vestirte y descansar y disfrutar. Ese no es el problema. El problema es que tú quieres llenar el resto del tiempo con lo que el mundo te está seduciendo. Y el resto del tiempo, después de suplir tus necesidades de Dios, era para servirle, ya no le sirves. Impresionante. Estamos recibiendo seducción del mundo. Estamos siendo tentados por el diablo, el adversario. Si somos tentados en nuestras debilidades y deseos para que caigamos en pecado y entremos en una lucha fuerte interiormente. Estás luchando ahí contigo mismo. ¿Por qué? Porque el enemigo nos para de poner el dedito en llagas que hay en tu vida. Debilidades. Sabe que hay cosas que ahí no funcionan bien y te hacen pecar. Lo sabes porque tú te conoces a ti mejor que nadie. Y el enemigo no para de tentarte ahí. ¿Para qué? Para que peques. ¿Para qué? Para en vez de verte envuelto en luchar a favor de Dios, estar en una pelea contigo mismo. Contigo mismo y con todo el que te diga algo en ti no está funcionando. ¡Oh! ¡Oh! Que Dios me libre de señalarte tu pecado. Bastante enemigos tengo ya. Pero lo está haciendo el enemigo. Estás en una lucha interior terrible. Pero el Señor ha decidido liberarte. Para. Algunos no son liberados porque hacen así y dicen, no, Dios mío, déjame con mi pecadito. Que lo quiero tanto. Y le dicen a Dios, no a la liberación. Me gusta hacer esto, Dios. Y sabes que me gusta. Pero estamos recibiendo seducción del mundo. Estamos recibiendo tentación del diablo. Estamos recibiendo dudas de parte del diablo para que entremos en una tremenda lucha contra la palabra de Dios. El enemigo está diciendo, vale, no puedo con él, pero voy a elaborar un plan de resistencia. La resistencia. Están entre ellos, pero están resistiendo a su palabra. Como en las guerras, ¿no? Cuando los países fueron conquistados, se levantó la resistencia. El enemigo está haciendo eso. No para de sembrar dudas en ti en contra de lo que Dios te está hablando. Dios siembra palabras, siembra palabras, siembra palabras, y tú lo pasas todo al nivel de la duda. Bueno, ¿esto será o no será? ¿Esto será o no será? Estás ahí en una terrible lucha. Es el enemigo quien está sembrando dudas en ti. Estás recibiendo dudas de parte del diablo. Es verdad que también estás siendo presionado por aquellos que están a tu alrededor, pero no creen. Estas son las batallas en las que nos tiene metido el adversario. Gente que te rodea, gente que no cree, o gente, como te he dicho, que forman parte de la resistencia, son gente carnal y no paran de agobiarte. Tú quieres seguir al Señor, tú quieres congregarte, tú quieres diezmar, tú quieres... los que están a tu lado, pom, pom, apretando, tanto los que creen y no viven conforme a la voluntad de Dios como los que no creen. En esto estamos siendo envueltos, pero en todo esto podemos salir más que vencedores en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. No solo venciendo la situación, dice más que vencedores, porque no solo es vencer esa situación, no solo es salir de esa presión de las que te he hablado, te he puesto algunos ejemplos, es ser más que vencedores. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo venzo la situación, sino que alcanzo un mayor propósito. Y esto es lo que hoy el Señor te quiere hacer entender, que no solo es cuestión de tu personal liberación, es más que esa victoria, es luego servirle. Es luego servirle. Miren, yo voy a serles muy sincero y que nadie se me ofenda por esto. Toda la iglesia orando por alguien que está enfermo. El enfermo es sanado y el enfermo no sirve al Señor. ¿Sabe qué sigue haciendo el diablo? Riéndose igualmente que cuando estabas enfermo.
No estás enfermo, pero bueno, no sirves para nada. Nadie se me ofenda, ¿eh? Porque esto no tiene nada que ver con nadie personalmente. Te he puesto un ejemplo. Oramos, intercedemos, sana, sana, sana. Y Dios dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que sea sanado. Pero es sanado y no le sirve al Señor. No alcanza ese mayor propósito. Solo vio una parte de la liberación. ¿Sabe qué sigue haciendo el enemigo? Riéndose igualmente. Porque dice, bueno, antes lo tenía parado porque estaba enfermo, ahora lo tengo parado porque es sano. El enemigo dice, me da igual, lo tengo parado, no sirve al Señor. No es testigo del Dios verdadero, no sirve al único y verdadero Dios, no me está haciendo daño. ¿Cuánto están entendiendo? Pastor, que lo estoy pasando muy mal, por favor, oren, me he quedado parado, me van a quitar la casa, los niños, venga, toda la iglesia, Padre, 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 el pan de cada día, ¡guau! Se le abre la puerta y comienza a trabajar. Y ya no tengo, pastor, es que no tengo tiempo para nada, ¿vale? ¿Sabe qué sigue haciendo el enemigo después de la liberación? Lo mismo que hacía antes, reírse, se reía de ti cuando estabas parado, se ríe ahora de ti cuando tiene un montón de cosas que hacer y no sirves al Señor. El enemigo le dijo, mira Moisés, vete con tu pueblo a adorarle, pero sin mujeres, sin niños, sin ganado, sin bienes. O sea, te voy a seguir teniendo esclavo. Y Moisés hace así, dice, bueno, sí, vamos a servirle, vamos a adorarle, pero hace así, en un momento determinado dice, no, me está proponiendo seguir siendo esclavo. No, vamos a adorarle hombres, mujeres, niños, ganados, bienes. Vamos a adorarle y serle testigo y servirle todos. Y lo entendió. Y yo te digo a ti, iglesia, tienes que entenderlo. Puedes recibir la liberación del paro, de la enfermedad, pero si luego no cumples ese mayor propósito de servirles, sigue siendo igual de esclavo. Oh, qué malamente le siento esto a algunos, ¿no? Pero te estoy diciendo la verdad. Estás ahí y ya está. Pero si antes también eras pueblo, y ya está. Ahora sigue siendo pueblo y ya está. Libre, pero y ya está. Nadie se me ofenda por esta predicación. Sí, el pueblo se ofendió contra Moisés. Oprimió el enemigo más sobre el pueblo y dijeron, Moisés, para esto no quieres ser libre, mira lo que has conseguido. Claro, es que no estaban entendiendo. No es cuestión de que no seas sano. Yo voy a orar siempre para que tú seas sano. No es cuestión de que permanezcas en desempleo. Yo voy a orar siempre para que tenga mucho, mucho y mucho. Ese no es el problema. Para mí no es el problema. Para mí ese no es el problema. Yo me alegro con tu sanidad y yo me alegro con tu bienestar económico. Pues no me voy a alegrar. Lo que pasa es que no estoy viendo cumplido en ti el mayor propósito que Dios ha tenido con toda esa liberación. Y es servirle. Es servirle. Nada, bueno, lo tiene que hacer el Señor, indudablemente. Pero el Señor a mí me dice que yo puedo ser más que vencedor. No solo vencedor, sino más que vencedor. No solo vencer lo que me oprime, sino luego entrar a un nivel mucho más alto de propósito. Más que vencedor. ¿Qué es más que vencedor? Es al final tomar el control. Yo entro en una tierra y venzo al enemigo. ¿Y ahora qué? ¿Me quedo en la tierra aquella? La tierra misma, igualmente árida, igualmente llena de espinos. Entonces, ¿de qué me ha servido servir? No, el Señor me dice, más que vencedor, ahora lábrala, ahora obtén fruto, ahora pon frontera, ahora levanta maestro, ahora crea una legislación, ahora enseña una nueva generación de niños creciendo bien enseñados, con futuro. Ahora controla, domina, disfruta la tierra, más que vencedor. ¿Cuántos están entendiendo? Que el Señor te libra para que seas útil, para que el mundo vea lo que Dios es capaz de hacer contigo. Que no solo te libra para que continúe ahora como una tierra estéril, vacía, no, para que esa tierra comience a dar fruto. Eso es más que vencedor, lo otro es vencedor. Y nos conformamos con ser vencedores. Yo no quiero ser sano para sentarme en un sofá y terminar obeso. Yo quiero ser sano para correr.
para alcanzar objetivos, para romper la banda y llegar el primero a la meta. Ahora, ser sano para terminar con diabetes, pero que esto es una locura. Esa es la locura del enemigo. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo? Es que algunos han sido sanos y están ahora sentados en el sofá progresando en colesterol, diabetes, que no, que todo eso sigue siendo igualmente del enemigo. Y no estoy hablando solamente en el ámbito de lo natural, estoy hablando en lo espiritual. Como yo le digo muchas veces a los chavales, que Dios te dio cabeza no solo para llevar ese bonito pelo, te dio cabeza para que pensases. Piensa, utiliza la cabeza para pensar. Que la cabeza no solo para llevar una bonita melena. ¿Sabe qué va a pasar con la melena? Pues que me lo digan a mí, que tenía una cabeza de rizo. Que se cae, pero la cabeza pensando está aquí todavía. Que la sanidad no solo para que la disfrutes, es para que con esa sanidad hagas algo para el Señor. Ese es el mensaje de hoy. Ese es el mensaje de hoy. Que el enemigo te da por muerto todo el tiempo, pero tú todo el tiempo te das como más que vencedor por Cristo. No nos podemos conformar al estado actual de las cosas. ¿Por qué? Porque sabemos que está pendiente una obra que viene de parte de Dios. Yo no me puedo conformar. No me puedo conformar porque sé lo que viene de parte de Dios. Entonces no me puedo conformar. Yo voy a trabajar en lo que a mí me toque. Y ahí el pueblo de Dios hizo algo para esa intervención de Dios. Y es a lo que te quiero llamar, iglesia. Ahí el pueblo de Dios levantó un clamor. Dice que comenzaron a clamar a Dios. Ahora no es tiempo de quedarnos en casa. Ahora es tiempo de clamar. Ahora es tiempo de clamar. Estamos en tiempos donde hay que redoblar el esfuerzo de oración. Mira, quiero hablarte muy claro. Ven con el mono de trabajo. Y para quedarte dormido en tu casa, tomando café. Después de trabajar, quédate dormido aquí, tomando café en nuestra cafetería. Pero vente a la oración. Vente a la oración. Con el mono de trabajo. Y si te tienes que quedar dormido, te quedas dormido aquí en la presencia de Dios. No te quedes en tu casa. Aquella liberación empezó por un clamor del pueblo de Dios. Toda la liberación que tú necesitas, todo ese mayor propósito que Dios tiene para ti, necesita de ser regado con oración. Ahí dice, en el versículo 23 del capítulo 2 y en 3:7, que el pueblo clamó a Dios. 2, tienes que vivir en plena conciencia de la identidad que tiene como hijos de Dios. Dios no reconoce a quienes no son sus hijos. Dios puede tener misericordia de alguien, pero Dios sobre quien derrama sus propósitos es sobre su pueblo, sobre sus hijos. Entonces yo te invito, iglesia, urgentemente a tomar una definitiva identidad en Dios. ¿Eres hijo o no lo eres? No tibios, sino como dice el Señor, frío o caliente. O estoy con Dios o no estoy. Y se lo dice así a Dios. Dios, no estoy contigo. Muy bien. Pero si estás, estás. ¿Por qué? Porque dice ahí el capítulo 12 y versículo 25, que cuando Dios mira y decide intervenir, Él dice que reconoce a sus hijos. Sobre estos tengo que intervenir. Así que no andes más a medias tintas. O eres hijo de Dios, o Jesucristo es tu Salvador, o no. Es tu decisión. Yo no la quiero, pero es tu decisión y la respeto. Pero ¿sabe a quién Dios va a bendecir cuando mire y decida intervenir? A los que reconoce como hijos. Ya no es tiempo de medias tintas. Ya no es tiempo de voy a ver qué pasa. Voy a ver cómo allí predican. Voy a ver cómo allí alaban. Ya no es tiempo de eso. Si Dios ha decidido intervenir, Dios está mirando y reconociendo los que son sus hijos para intervenir. Ya no es tiempo de que es que aquí no me tratan bien. Es que este no me cae bien, es que este no me ha saludado bien. Ya no es tiempo de esas pamplinas que te van a hacer mantenerte esclavo o esclava. Ya es tiempo de decir, yo soy una hija, un hijo de Dios y sobre mí viene lo nuevo de Dios. Punto. Punto.
Tenemos que levantar un clamor. Tenemos que vivir en plena conciencia de nuestra identidad. Tenemos que caminar identificados con sus promesas. Dice que lo que trajo a la memoria a Dios para intervenir es que se acordó del pacto. Dice ahí en el versículo 24 del capítulo 2. ¿De qué se acordó? Del pacto. Se acordó de sus promesas. Hermanos, necesitamos vivir más que nunca apegados a su palabra y a sus promesas. Dios está buscando un pueblo que está creyendo sus promesas y está esperando que las cumpla. Porque eso es lo único que Dios está diciendo ahí que recuerda. Tengo que intervenir, dice Dios, porque me acuerdo del pacto que le he dado. Dios está esperando un pueblo que le esté recordando constantemente sus promesas. Un pueblo que vive esperando sus promesas. Un pueblo que día tras día le dice, Señor, tú prometiste, tú lo dijiste, es tu palabra. Señor, es tu palabra, tú lo dijiste, tú lo prometiste, hasta que en forma humana de hablar venga a la memoria del Señor que Él lo prometió. Él lo tiene siempre presente, es Dios, pero entiéndanme la expresión. Un pueblo que no lo deja tranquilo. Dios lo prometiste, Dios lo prometiste. Yo estoy aferrado a tus promesas, yo estoy aferrado a tus palabras. Si en algo estoy esperando en lo que tu boca habló. Hasta que Dios diga, sí, lo hablé, lo voy a cumplir. Un clamor, una clara conciencia de nuestra entidad, identificados con sus promesas. Y evidentemente pedir todo esto teniendo como alto objetivo en la vida servirle. Servir a nuestro Dios, como dice el capítulo 3, versículo 12. Hasta aquí. Ese es el estado de nuestra congregación. Estamos en un momento oportuno de liberación de Dios, donde Dios ha visto todo lo que a ti el enemigo te está haciendo, todo lo que en tu vida te está oprimiendo. Dios lo ha visto. Dios quiere intervenir, te quiere liberar, te quiere bendecir. Pero está esperando que tú levantes un clamor, que te identifiques con urgencia como hijo o hija de Dios, que te aferre a sus promesas, a su palabra como nunca antes, y que tengas como alto objetivo tu liberación, como alto objetivo servirle.